¿Qué pasaría si todo lo que creías sobre la vida de Jesucristo estuviera incompleto? ¿Qué pasaría si hubiera una parte oculta, mantenida en las sombras, cuidadosamente borrada de la historia, no porque fuera irrelevante, sino porque podría cambiarlo todo? Prepárese para escuchar la pregunta que la mayoría de la gente nunca ha tenido el valor de hacer. ¿Y si Jesús se hubiera casado? No estamos hablando de ficción ni de suposiciones vacías. Estamos hablando de una posibilidad real, sustentada en fragmentos históricos, documentos apócrifos e interpretaciones alternativas que, aunque oficialmente rechazadas, siguen emergiendo como una espina clavada para quienes intentan mantener una narrativa única sobre la figura más influyente de la humanidad. Piénselo, el Mesías, el Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, pasando hambre, llorando, sufriendo, riendo. ¿Por qué no amar? ¿Por qué no tener una compañera, una esposa, un alma gemela? Y si este aspecto tan humano de su vida hubiera sido dejado de lado deliberadamente para proteger la idea de un Cristo por encima de las emociones y los vínculos terrenales. La pregunta puede parecer herética y tal vez por eso se ha evitado durante tanto tiempo. Pero ignorarlo no borra la posibilidad. Y cuando miramos las Escrituras con otros ojos, empezamos a ver silencios que gritan. Empezamos a notar lagunas extrañas. ¿Dónde están los relatos de los años comprendidos entre los cumpleaños 12 y 30 de Jesús? ¿Por qué la figura de María Magdalena, mencionada en los 4 evangelios como una seguidora cercana y la primera en verlo resucitado, fue reducida durante siglos a estereotipos y distorsiones? Algunos evangelios no reconocidos por la Iglesia, como el Evangelio de Felipe y Tomás, sugieren que Magdalena era más que una seguidora, que existía entre ella y Jesús una relación íntima, de profunda confianza. Hay textos que afirman que él la besaba frecuentemente en la boca y que los demás discípulos tenían celos de ella. ¿Coincidencia? ¿Interpretación poética? ¿O pistas de una historia borrada con mucho cuidado? La verdad es que esta idea de probarse o incluso considerarse plausible cambiaría radicalmente la forma en que vemos la misión de Jesús, el papel de la mujer en la Iglesia e incluso los fundamentos de la autoridad religiosa. Esta no es una hazaña pequeña y quizás por eso, durante 2 milenios, fue más fácil llamar a esto herejía que investigarla. Pero en este video seguiremos esas pistas. Escuchemos lo que nunca se ha predicado desde el púlpito. Miremos detrás de escena de la fe y planteemos preguntas que puedan deconstruir certezas para, quién sabe, reconstruir una fe aún más verdadera. Si has llegado hasta aquí, quizás ya lo hayas sentido. Esta historia es diferente. Ella se mueve. Y si en algún momento esto te hace reflexionar, dudar o incluso repensar lo que sabes, deja un me gusta y suscríbete al canal. Puede ser que más personas también necesiten enfrentar estas preguntas. Ahora, respira profundamente, porque lo que estás a punto de descubrir puede resultar incómodo, pero también liberador. Y todo comienza con un nombre que la historia intentó ocultar bajo siglos de silencio: María Magdalena. Vayamos al principio del vídeo. Hay un vacío incómodo en los evangelios que pocos se atreven a cuestionar. Es como si una parte esencial de la vida de Jesús hubiera sido deliberadamente olvidada, silenciada o tal vez cuidadosamente borrada. Entre los 12 y los 30 años, no sabemos casi nada sobre el hombre que se convertiría en el mayor símbolo del cristianismo. Una ausencia de 18 años que se cierne sobre los textos sagrados como una espesa niebla. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Qué hiciste? ¿Con quién viviste? Y lo más importante, ¿con quién tenía relación? En cualquier biografía corriente, un salto cronológico tan grande se consideraría una omisión grave. Pero en el caso de Jesús, esta ausencia fue normalizada, casi justificada como irrelevante para la misión mesiánica. Sin embargo,
basta un análisis histórico más honesto para darse cuenta de que este silencio dice más de lo que parece. Si de hecho era un judío común y corriente que vivía en la Galilea del siglo I, la cultura y las leyes de la época imponían una expectativa clara. Todo hombre debía casarse a la edad de 20 años, a más tardar. El matrimonio era más que un deber moral, era un requisito religioso. Un rabino no casado a los 30 años sería considerado una anomalía, algo que llamaría la atención. Pero en los evangelios, silencio absoluto. ¿Por qué nunca se mencionó esta información? ¿Y por qué los autores del Nuevo Testamento, que relataron detalladamente milagros, parábolas, persecuciones y diálogos, no dedicaron una sola línea a la vida emocional de Jesús? ¿Fue porque no había nada que decir o porque había algo que nunca debería decirse? Esta ausencia, para muchos estudiosos, es una de las primeras pistas de que la imagen de Cristo como figura célibe puede no reflejar la totalidad de los hechos. La humanidad de Jesús siempre ha sido un punto de tensión dentro de la teología cristiana. Cuanto más divino era retratado, más se alejaba del hombre común. A lo largo de los siglos, la tendencia ha sido clara: limpiar cualquier rastro que pueda parecer demasiado mundano. Un Mesías que ama a una mujer, quien se casa, que tal vez tenga hijos. Para la estructura religiosa construida posteriormente, esta sería una grieta inaceptable. Y ahí es donde entra en juego una figura central y misteriosa: María Magdalena. Aparece en los 4 evangelios canónicos. Ella fue quien permaneció al lado de Jesús hasta la crucifixión, cuando casi todos los discípulos varones huyeron. Fue ella quien, según los textos, fue la primera en presenciar la resurrección, y fue a ella a quien Jesús confió el primer mensaje post-tumba. Nada de esto es una coincidencia. Y sin embargo, durante siglos, María fue reducida a una caricatura de pecadora o prostituta, una narrativa construida, sin base textual, para sacarla del centro de la historia. Pero en los textos apócrifos, prohibidos por la Iglesia y olvidados hasta hace poco, María Magdalena resurge bajo otra luz. El Evangelio de Felipe, por ejemplo, conservado en copias del siglo III, descubiertas en la biblioteca de Nag Hammadi en Egipto, afirma que Jesús la llamó compañera, en griego koinonos, término que, aunque ambiguo, se usaba a menudo para referirse a su esposa. En ese mismo texto leemos que el Salvador la amaba más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en la boca. Las reacciones descritas son aún más reveladoras. Los demás discípulos, especialmente Pedro, cuestionan esta cercanía. Pedro incluso le pide a Jesús que la saque, ya que no consideraba justo que ella recibiera revelaciones que ni siquiera los hombres habían recibido. Estas narrativas paralelas, por muy rechazadas que hayan sido, no surgen de la nada. Fueron copiados, salvados y enterrados por comunidades enteras de los primeros cristianos que vieron en ellos verdades importantes, verdades que eventualmente serían suprimidas en favor de una versión unificada de la doctrina. ¿Y por qué hacer esto? Quizás porque admitir a Jesús casado con María Magdalena significaría darle a la mujer un papel central en la revelación divina. Significaría que el amor humano también forma parte del plan sagrado. Y esto sacudiría la estructura de poder patriarcal construida en concilios posteriores. En los siglos siguientes, documentos como el Evangelio de María, también encontrado en Nag Hammadi, fueron considerados heréticos. En él, María Magdalena aparece como alguien que recibió enseñanzas secretas de Jesús, superiores incluso a las dadas a los apóstoles varones. Ella les enseña, les corrige, les confronta, y nuevamente Pedro la desafía, irritado por su autoridad. La tensión entre María y los discípulos se repite en diferentes textos, revelando un conflicto no solo personal, sino también teológico. ¿Quién tiene legitimidad para hablar en nombre de Cristo? La historia oficial eligió un bando. Y dicho esto,
apagó el otro. Pero en los fragmentos olvidados, entre las líneas del silencio, comienza a formarse la imagen de un Jesús más humano y más relacional. Un hombre que conoció el amor, que tal vez sintió el peso de dejar atrás una vida familiar para cumplir con una vocación superior. Un Cristo que amó profundamente a una mujer y que pudo haber sido amado por ella con la misma profundidad. No como un detalle, sino como una parte esencial de tu misión. Esta posibilidad no debilita el mensaje de Jesús. Al contrario, puede incluso reforzarlo, porque muestra que vino no solo como un símbolo de la divinidad, sino como alguien que vivió la plenitud de la experiencia humana, que conoció lo sagrado en el contacto, en el intercambio, en la complicidad. Un Mesías que lloró, sudó, sufrió y tal vez amó. Pero eso fue solo el comienzo. En la década de 2000, un descubrimiento arqueológico inesperado devolvió esta discusión al centro del debate. Un pequeño fragmento de papiro, conocido como el Evangelio de la esposa de Jesús, apareció en manos de un investigador de Harvard. En él, Jesús se refiere a alguien como mi esposa. La autenticidad del documento fue objeto de acalorados debates. Algunos afirmaron que era una falsificación, otros defendieron su legitimidad, pero lo más revelador es la reacción que provocó: pánico, controversia, negación. No importa si era auténtico, importa lo que amenazaba. Quizás el mayor secreto no sea si Jesús se casó o no, pero ¿por qué es tan peligroso siquiera considerarlo? Y lo que nadie esperaba era que la siguiente pista estaría escondida en un lugar aún más improbable, en el propio Vaticano. Pero lo que no sabía era que esto era solo el comienzo. Durante siglos, el Vaticano fue, y sigue siendo, guardián de una de las mayores colecciones de manuscritos religiosos del mundo. En sus bibliotecas subterráneas, protegidas por muros de silencio, se guardan documentos que nunca han sido hechos públicos. Muchos de estos archivos contienen versiones alternativas de los evangelios, cartas, escritos apócrifos y registros que podrían cambiar profundamente la forma en que vemos la fe cristiana. ¿Pero qué se esconde exactamente? La historia comienza en 1945, cuando un grupo de campesinos egipcios encontró, por casualidad, una vasija sellada en las cuevas de Nag Hammadi. En su interior había una colección de papiros antiguos que contenían textos cristianos, hasta entonces desconocidos para la mayoría. Entre ellos, los evangelios atribuidos a Tomás, Felipe y María Magdalena, textos que presentan a un Cristo más humano, más cercano, más terrenal. Unos años más tarde, en 1947, otro hallazgo sacudió a la comunidad académica: los rollos del Mar Muerto. Conservados en cuevas cercanas a Qumrán, estos textos incluían no solo escritos judíos, sino también documentos con sorprendentes paralelismos con las palabras de Jesús. Y curiosamente, después de estos descubrimientos, el Vaticano comenzó a invertir grandes recursos en arqueología bíblica. Los sacerdotes y eruditos de la Iglesia comenzaron a frecuentar sitios arqueológicos en el Medio Oriente y a comprar manuscritos en discretas subastas. Oficialmente, el motivo era preservar la historia de la fe. Pero los estudiosos independientes comenzaron a plantear otra hipótesis. ¿Estaba la Iglesia tratando de controlar, seleccionar y retener lo que debería o no conocerse? En la década de 1970, el periodista italiano Luigi Cavalli Sforza tuvo acceso parcial a documentos no catalogados en los archivos del Vaticano. Uno de ellos, según su informe, hizo mención directa de un evangelio alternativo, en el que se menciona que Jesús tenía vínculos familiares no revelados y estaba acompañado por una mujer de autoridad espiritual equivalente. El documento nunca fue mostrado públicamente. Luigi murió poco después, en extrañas circunstancias. ¿Coincidencia? Tal vez, o tal vez no.
Además, existen registros históricos que indican que durante el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, se evaluaron, leyeron y descartaron decenas de evangelios. De los más de 80 textos considerados inspirados, solo 4 han sido canonizados. Los criterios, no exactamente teológico, sino político. El emperador Constantino quería unificar el imperio bajo una única doctrina cristiana, y eso requería control. Los textos que mostraban a un Jesús casado, con vínculos emocionales y puntos de vista divergentes de la autoridad apostólica, fueron etiquetados como heréticos y sumariamente enterrados en la historia. Pero de vez en cuando se escapan fragmentos. En 2012, la profesora de Harvard, Karen King, reveló al mundo un pequeño trozo de papiro copto. En él se leía la frase: Jesús les dijo, mi esposa. El documento llegó a ser conocido como el Evangelio de la esposa de Jesús. Inmediatamente, una ola de reacciones se apoderó del mundo cristiano. Hubo quienes lo llamaron blasfemia, otros exigieron pruebas, incluso hubo intentos de desacreditar personalmente a Karen. Al final, aunque se puso en duda la autenticidad del papiro, reavivó una vieja sospecha. ¿Y si la historia oficial siempre supiera más de lo que revela? La pregunta es incómoda, porque admitir la posibilidad de que Jesús tuviera esposa lo cambia todo. Esto desestabiliza los pilares del celibato clerical, la exclusión de las mujeres en las decisiones de la Iglesia y la visión de la sexualidad como algo impuro. Revelar este aspecto no solo sería un desafío teológico, sino también institucional, tal vez incluso financiero. Al fin y al cabo, ¿cuántas doctrinas, votos y estructuras de poder se construyeron a partir de la imagen de un Jesús totalmente desligado de los vínculos afectivos terrenales? ¿Qué pasaría si esta imagen fuera construida, editada y moldeada por hombres con intereses específicos? Sacerdotes, obispos y emperadores que veían la fe como una herramienta de dominación y no solo de salvación. Otra pista surge cuando miramos los primeros siglos del cristianismo. Hay registros de comunidades cristianas lideradas por mujeres, y en algunos de ellos, María Magdalena no solo era respetada, era venerada como apóstol de los apóstoles. Hay iconos bizantinos que la representan con un pergamino en las manos, símbolo de autoridad doctrinal, e incluso con un frasco de ungüento, signo de sumisión especial. Esto no encaja con la imagen de una simple ex prostituta, tal como la han pintado durante siglos las tradiciones eclesiásticas. De hecho, la idea de María Magdalena como prostituta ni siquiera aparece en los textos bíblicos. Fue una interpretación hecha en el siglo VI por el Papa Gregorio I, quien fusionó a 3 mujeres diferentes en una para crear esta imagen degradante. ¿Por qué? Quizás para borrar su relevancia y minimizar el escándalo de su cercanía a Jesús. Porque si ella fuera su esposa, entonces el amor entre ellos no sería un detalle, sino un vínculo divino. Muchos teólogos progresistas hoy afirman: aceptar que Jesús experimentó el amor humano no disminuye su divinidad. La Magnífica muestra que vivió el Evangelio en la carne, en el contacto, en la complicidad, que su misión no era solo enseñar con palabras, sino con gestos de ternura. Y esto da miedo, porque sitúa el amor como un verdadero centro de fe, no solo como un concepto. Y hay más. Un manuscrito apócrifo descubierto en Etiopía a principios de la década de 2000 menciona un linaje secreto de los hijos del Maestro, una comunidad esotérica que afirma descender directamente de Jesús y María Magdalena. ¿Fue solo mitología? Tal vez. Pero el simple hecho de que estas leyendas hayan persistido durante 2 milenios en diferentes culturas demuestra que la duda nunca fue realmente enterrada. Vive, pulsa, resurge. Y ante esto surge con más fuerza que nunca una pregunta. ¿Lo sabe la Iglesia? Y si lo sabes, ¿por qué no hablas? El temor sería que un escándalo, cisma,
o simplemente el colapso de un mito cuidadosamente guardado. Pero la mayor sorpresa aún estaba por llegar. En 2021, documentos confidenciales filtrados por un ex archivero del Vaticano sugirieron que una copia del Evangelio de María estaba efectivamente en las bóvedas de la Santa Sede y que había instrucciones explícitas para mantenerla inaccesible al público. El documento menciona expresamente que una interpretación literal pondría en riesgo la estructura de la fe tradicional. La revelación fue silenciada. Pocos vehículos lo cubrían, pero quienes lo vieron no lo olvidaron. Porque cuando incluso la institución que se supone debe proteger la verdad decide ocultarla, tal vez sea hora de escuchar otras voces, buscar otras fuentes y reexaminar lo que nos han enseñado, porque a veces la fe más sincera nace de la duda más valiente, y si todo esto es cierto, entonces todavía falta la pieza más explosiva, los registros que apuntan a descendientes vivos de Jesús. Hasta que algo inesperado sucedió en el camino. Imagínese, por un momento, si todo lo que se había enseñado durante 2 milenios, todas las imágenes de Jesús solo, casto, etéreo, fuera solo parte de la historia. Imagínese que en algún momento la sangre de Jesús siguiera fluyendo por las venas de hombres y mujeres, no simbólicamente, sino literalmente, porque ¿y si Jesús tuviera hijos? Esta idea, para muchos, suena a herejía, y es exactamente por eso que permanece enterrado bajo capas de doctrina, censura y miedo. Pero hay registros, hay nombres, hay pistas, y sorprendentemente hay documentos, algunos ocultos durante siglos, otros simplemente ignorados, que apuntan a una verdad mucho más compleja que la que llegó a los púlpitos. La más emblemática aparece en el sur de Francia. Allí, entre montañas y viñedos, pervive una persistente leyenda, que María Magdalena huyó a Europa tras la crucifixión. La tradición local, especialmente entre los cátaros y los gnósticos, dice que aterrizó con un pequeño grupo en Marsella, trayendo consigo un niño. Esta niña, según la leyenda, era hija de Jesús. Esta historia se ha extendido por siglos. En Béthelay, donde se encuentra una de las mayores basílicas dedicadas a María Magdalena, los antiguos monjes conservaron relatos orales de que ella fue la madre, maestra y fundadora de un linaje espiritual secreto. En manuscritos medievales hay menciones codificadas de una rosa floreciente que no solo se refiere al simbolismo del amor divino, sino también a un linaje de sangre. La flor de sangre, un símbolo que se convertiría en la rosa mística. ¿Podría ser este el origen del mito del Santo Grial? Porque para algunos estudiosos modernos, el Santo Cáliz no sería un objeto, sino una metáfora del vientre de María Magdalena. El Grial sería la descendencia de Jesús, un linaje que sobrevivió en secreto, protegido por sociedades discretas, perseguido por la Inquisición y que, en momentos estratégicos de la historia, intentó emerger solo para ser nuevamente aplastado. Ahí es donde entran los registros de los merovingios, la primera dinastía real de Francia. Muchos documentos medievales, incluidos los escritos por cronistas de la Iglesia, afirmaban que los merovingios tenían un linaje divino. El mismo nombre del fundador, Meroveus, estaba rodeado de misticismo, nació de una unión milagrosa según informes. Esta idea, con el tiempo, ha sido reinterpretada por algunos historiadores modernos. Y si lo que intentaran decir fuera que los merovingios eran descendientes directos de Jesús y María Magdalena, en 1999 surgió una orden que cambiaría la historia de Europa: los Caballeros Templarios. Creados oficialmente para proteger a los peregrinos, rápidamente acumularon poder, tierras y secretos. Hay quienes creen que durante sus excavaciones en Jerusalén encontraron documentos que revelaron la verdad sobre el linaje de Jesús. En lugar de liberarlo al mundo, habrían jurado protegerlo.
Y así, durante generaciones, los templarios se convirtieron no solo en guardianes de un símbolo sagrado, sino de un patrimonio vivo, uno que podría transformar la fe tal como la conocemos. Siglos más tarde, cuando la orden fue destruida, sus secretos se difundieron. Muchos huyeron a Escocia, otros al sur de Francia. Incluso hay quienes dicen que la masonería moderna surgió como una forma de preservar estos misterios y que, hasta el día de hoy, los rituales secretos hacen referencia al sang real o sangre real, la misma expresión que, con el tiempo, se fue corrompiendo como Santo Grial. Pero ¿dónde estarían hoy los descendientes de Jesús? Hay nombres, pistas, genealogías borradas y recuperadas. En el Renacimiento, una noble francesa llamada Marie de Saint-Clair fue registrada como descendida del linaje del Mesías, en un documento que desapareció misteriosamente en el siglo XVIII. Otros nombres aparecen en archivos privados de familias que vivieron recluidas, protegidas por órdenes religiosas, lejos de la vista del público. No hay ninguna prueba absoluta, pero hay demasiado humo para que no se produzca un incendio. Y lo más impresionante, en los archivos digitalizados de la Biblioteca Nacional de Francia se encontraron cartas intercambiadas entre miembros de la Iglesia en el siglo XIV, debatiendo el riesgo de que los documentos de la Magdalena lleguen a manos equivocadas y sacudan a la Iglesia como estructura. Estas cartas mencionan explícitamente un nombre que debería ocultarse. Desafortunadamente, el nombre fue borrado de todos los registros, pero el contexto habla por sí solo. Si Jesús tuvo descendencia y ese linaje fue real, no es solo una cuestión de curiosidad histórica, es una ruptura con todo lo establecido. Porque esto pondría en duda la idea del celibato como algo sagrado, daría a las mujeres un papel que se les ha negado, rompería el monopolio de la revelación con los apóstoles varones. Y más, mostraría que la fe cristiana no se trata de negar la carne, sino de vivir plenamente el amor, que lo divino no está en aislarse del mundo, sino en sumergirse en él con compasión, tacto, cuidado y vínculo. Y si cree que todo esto es una exageración, sepa que, hasta el día de hoy, el Vaticano niega el acceso total a más de 80 kilómetros de documentos archivados. Así es, 80 kilómetros de pasillos repletos de textos, cartas, mapas y manuscritos, muchos de los cuales nunca han sido traducidos, catalogados o publicados. ¿Qué tienes tanto miedo de revelar? Quizás la mayor revelación de todas, que el Cristo histórico fue un hombre completo, que amó, lloró, besó, que tenía un compañero y tal vez niños, que su misión no era negar la experiencia humana sino elevarla. Muestra que el amor en todas sus formas es parte del plan divino. Y si esto es cierto, la fe nunca volverá a ser la misma, porque una cosa es creer en un Salvador lejano e intocable. Otra es saber que Él pudo haber experimentado algo que nosotros experimentamos, que podría haber mirado a alguien y haber dicho, «Te amo», con la misma intensidad con la que dijo, «Amaos unos a otros». Y la pregunta que queda es, ¿por qué sería esto tan peligroso? Pero aún quedaba una última pieza, una sorpresa que nadie esperaba. ¿Y si todo lo que estuvo oculto durante siglos no fuera solo una cuestión de doctrina, sino de identidad? Si la idea de un Jesús casado fuera suprimida no solo por razones teológicas, sino por miedo a lo que esto significaría para el control, para el poder, para el modelo que se imponía como el único aceptable. Imagínese el impacto de admitir que el Salvador, el Hijo del Hombre, amaba a una mujer. Que has vivido una relación afectiva verdadera, íntima, con besos, promesas, dudas, compañerismo, sueños, que la humanidad viva hasta el fin. Un hombre que conocía el peso de la pérdida y tal vez el miedo de dejar atrás a una familia. Un hombre que enseñó el amor mientras lo vivía en el silencio de la privacidad. ¿Por qué sería esto tan peligroso? Porque, si es verdad,
le da un nuevo significado a todo. La fe dejaría de ser algo lejano, enclaustrado en templos fríos y dogmas incuestionables, para convertirse en algo vivo, que respira en cada mirada tierna, en cada abrazo sincero, en cada vínculo entre seres humanos que se atreven a amar incluso en medio del dolor. Jesús ya no sería solo el símbolo de la redención, también sería el máximo ejemplo de empatía, vulnerabilidad y verdadero compartir. Es más, la figura de María Magdalena cambiaría por completo. Ella ya no sería vista simplemente como la pecadora perdonada, una caricatura conveniente, y comenzaría a ser reconocida como lo que muchos evangelios apócrifos ya sugerían, la más cercana a él, una compañera, como la llama el Evangelio de Felipe, el primero en verlo resucitado, el que se quedó cuando todos huyeron. La mujer cuya historia fue reescrita para encajar en un molde más pequeño de lo que realmente era. Pero si fuera esposa, madre, colocutora, entonces la fundación de la Iglesia, tal como la conocemos, se habría basado en una omisión colosal. Lo femenino habría sido expulsado de la teología con su eliminación. Y quizás por eso, durante siglos, las voces femeninas fueron silenciadas en decisiones e interpretaciones sagradas, porque reconocer a María Magdalena como esposa y discípula plena de Jesús significaría dar a las mujeres el espacio que les ha sido negado durante 2000 años. No es de extrañar que los registros sobre esta posible unión fueran sistemáticamente borrados, ocultos o destruidos. El Concilio de Nicea, los dogmas que vinieron después, la construcción de una imagen de Jesús como el célibe por excelencia, todo convergió hacia un objetivo: configurar un Cristo idealizado, alejado del humano real. Un Cristo sin deseos, sin carne, sin contacto, modelo funcional de un sistema patriarcal, pero lejos de la revolución de ternura que experimentó el verdadero Cristo. Sin embargo, la verdad, incluso si está enterrada, resiste. En pergaminos rescatados del desierto, en tradiciones orales de comunidades perseguidas, en símbolos escondidos, en vidrieras de catedrales olvidadas. Y más que nada, se resiste a las preguntas que nunca desaparecen. ¿Y si Jesús fuera un hombre completo? ¿Y si tu misión no fuera negar la carne, sino redimirla? ¿No rechazar el amor humano, sino santificarlo? Esta posibilidad lo cambia todo, porque deja de exigirnos una adoración ciega y nos invita a la imitación sincera. Continúa diciéndonos que ser cristiano no es solo orar o seguir reglas, sino amar como Él amó, incluso en el nivel más íntimo y relacional. Un amor que toca, que cuida, que sufre juntos, que mira a los ojos y dice, te veo. Un amor que no es un símbolo, es una presencia. Piensa, si Jesús tuvo hijos, si dejó un linaje, entonces la historia del Evangelio no terminó con la resurrección. Continuó, corriendo por las venas, atravesando siglos en silencio. Convertirse en mito, ser perseguido, tal vez protegido, quizás todavía esté vivo en alguien que ni siquiera sabe quién es. Pero la pregunta más importante no es la sangre. Se trata de legado. ¿Qué pasaría si el legado de Jesús no fuera solo teológico, sino humano? Amor, compasión, conexión, justicia, perdón. Todo esto nace del contacto humano. Y quizás el mensaje más profundo de Cristo nunca fue sobre tronos celestiales, sino sobre mesas compartidas, tomados de la mano, caminando en parejas, con lágrimas enjugadas con cariño. Quizás el reino de Dios, como dijo, ya esté entre nosotros y comience en las relaciones más humanas posibles. Es esta idea la que asusta, porque no puedes controlar ese tipo de fe. Un mensaje que diga, lo divino está en ti, en mí, en el amor que creamos juntos, no puede quedar atrapado en un dogma. Y si esa es la verdad oculta, entonces cada uno de nosotros lleva un pedazo del Evangelio vivo, y es por eso que necesitamos hablar de ello, porque aunque no haya pruebas indiscutibles todavía,
El simple hecho de considerar esta posibilidad ya amplía nuestra perspectiva sobre Dios, sobre lo sagrado, sobre nosotros mismos. Si esto te dejó pensando, compártelo con alguien que merezca ver esta historia. Y si te tocó el corazón, deja un me gusta, no para el algoritmo, sino para que más personas se pregunten, ¿y sí? La fe no necesita certezas absolutas para ser poderosa. A veces basta una duda para mover montañas. Quédate ahí, porque hay otra historia que te sorprenderá aún más que esta. Ya está en tu pantalla, no te la pierdas porque es imperdible. Los espero en el próximo video y que Dios los acompañe.